¿Pasa a vosotros, hermanos? Antes de que tomen sus lugares, los quiero invitar que me acompañen a leer unos versículos de la Biblia. Lo vamos a encontrar en Primera de Juan. Primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo 5, del versículo 4 al versículo 5. Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 4 al versículo 5. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque todo ello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, es el Hijo de Dios. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Este tema le he titulado La victoria por la fe. Y para uno entender este tema, porque a veces lo tomamos un poco a la ligera, ¿cómo es el vencer? Y por eso traje la definición de qué es una victoria. Primero tenemos que entender qué es una victoria. Tiene algunos sinónimos y su significado dice que es un triunfo, un éxito, una coronación, también sería un sinónimo, una conquista, un trofeo, un premio, gloria, honor. Eso es lo que conlleva una victoria. En la vida cotidiana, tal vez ustedes saben que, por ejemplo, cuando uno quiere entrar a una buena universidad, a veces la universidad, que son muy buenas, solamente, por ejemplo, tiene el cupo, por ejemplo, de 100 personas, pero le da la oportunidad a unos 50,000 personas que hagan el examen. Y de esas 50,000 personas, solamente 100 van a quedar en esa universidad, porque es mejor, porque es buena, pero solamente les van a enseñar a las personas que se esfuercen por lograrlo. Eso puede ser en la vida cotidiana, tener una victoria, que tú seas una de esas 100 personas que fuiste aceptada, porque luchaste, porque estudiaste, porque perseveraste, porque te esforzaste y por hecho tú en la vida cotidiana triunfaste y ahora tienes la oportunidad de estudiar en una escuela de alto perfil y de una escuela privilegiada. En una compañía, todos, cuando ya te gradúas de la universidad, hay muchas vacantes que dicen, ok, vas a entrar a trabajar, pero vamos a ver tu currículum, qué dice, quién eres, y hay muchos que van a decir, yo llevo 5 de experiencia, muchos van a decir, yo apenas me gradué, no tengo la experiencia. Te hacen muchas preguntas y al último quedan las personas por lo que saben y pueden hacer y por su experiencia. Y entonces esas personas alcanzaron la victoria en cierta manera porque fueron aceptadas, porque se esforzaron, porque sabían y por lo cual obtuvieron un premio. Entonces en la vida cotidiana nosotros sabemos que es una victoria. Cuando un equipo de fútbol entre muchos gana, se podría decir que fue el que recibió el trofeo y el que alcanzó la victoria por su esfuerzo. Lo entendemos muy bien cuando entendemos bien el significado de qué es una victoria, pero también dice acá en el diccionario que también una victoria podría ser una corona. ¿Y la Biblia habla de una corona? ¿Cierto o no, mis hermanos? Sí, habla de un triunfo, sí habla de un triunfo, habla de una conquista y habla de éxito. Entonces vemos que nosotros siempre queremos alcanzar la victoria, queremos siempre ser victoriosos. En nuestra vida cotidiana nos esforzamos por alcanzar una victoria. Por ejemplo, en nuestros trabajos nos esforzamos por aprender cosas para después hacerlas nosotros mismos. Tal vez tú quieres una casa y te esfuerzas por obtenerla. Te esfuerzas porque pagues tus taxes bien, te esfuerzas para que el banco sepa que generas ingresos y te dé un préstamo. Y te esfuerzas. En la vida literal muchas personas se esfuerzan y eso es bueno, pero lo malo es que a veces solamente se esfuerzan en lo que solamente es temporal, porque al final de cuentas ir a una buena universidad es bueno, pero es temporal. Construir y esforzarte por un techo mucho más grande, con muchas comodidades, eso es bueno, claro que es bueno tener tu propia casa, pero también es temporal. Y en este mundo las personas solamente se están conformando con lo temporal, solamente se están conformando con el éxito personal.
en la vida literal. Y ese es un problema porque si uno no alcanza a ver más allá, lo que nuestro Dios quiere que veamos, que no solamente tú te esfuerces en tu triunfar en la vida terrenal, que no te solamente te quedes con que voy a triunfar en esta vida y ya se acabó. Nuestro Dios quiere que alcancemos una victoria, y esa victoria no es literal, como la que conocemos nosotros. La victoria que nuestro Dios quiere que alcancemos, ¿cuál quieren que sea? Lo acabamos de leer, dice. Porque todo aquello que es nacido de Dios, ¿vence qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo por nuestra ¿qué? Por nuestra fe. Sabemos que si nosotros queremos vencer al mundo, dice esta victoria que vence al mundo es nuestra fe. ¿Qué quiere decir con eso? Que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, siempre va a haber problemas y siempre va a haber dificultades. Siempre va a haber desafíos que te alejen más de Dios o que te acerquen más de Dios. Es dependiendo uno cómo esté nuestra fe. Y es bien importante que si uno quiere salir victorioso en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, uno tiene que poner su fe en su totalidad en nuestro Dios. Porque así como si yo crezco y tengo fe, voy a poder hacerle frente a cualquier dificultad y a cualquier problema. El problema está que si mi fe es muy baja, pues yo voy a fracasar y no voy a adquirir pues esa victoria. Pero dice, todo aquello que es nacido de Dios, ¿vence qué? Vence al mundo. Si nosotros hemos aceptado a nuestro Dios, hemos aceptado que le queremos servir, no por un tiempo, sino por todo el resto de nuestra vida, y nosotros hemos aceptado a su Hijo unigénito, a nuestro Maestro Jesucristo, nosotros sabemos que nosotros hemos nacido de Dios, y por lo cual Él nos está dando las armas para poder vencer al mundo de una forma espiritual. Dice, porque nuestra fe vence al mundo. Pero si nuestra fe no crece, pues difícilmente vamos a salir victoriosos. Por ejemplo, todo lo que se nos ha predicado, y a veces es difícil, como dicen, hablar de aquí nomás para afuera, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando llega una enfermedad, yo sé que cada uno de ustedes ha estado enfermo, y cuando llega un dolor en tu cuerpo, en el cual tú dices, oh, ¿por qué me está doliendo a mí? Y pides en oración, y pareciera que esa oración no es escuchada, o pareciera que te agarra una enfermedad en el cual tú batallaste mucho tiempo, con ese dolor, le batallaste, pero tu fe no es tan grande, que a veces llega la enfermedad en tu vida, y en cuestión de que te acerques más a nuestro Dios, la gente se enoja, porque la gente dice, oh, pues yo creo en nuestro Dios, ¿por qué me está pasando esto? Empiezas como a reclamar algo que tú crees que mereces. Tú crees que tú mereces estar sano. Tú crees que mereces que ninguna enfermedad te pegue a ti. Y cuando tu fe no es tan grande y te llega una enfermedad que es fuerte, va a ser fuerte en tu vida y que vas a estar en un proceso, o te alejas de Dios o te acercas más a Dios. Pero tú tomas la decisión de acercarte más o de alejarte más. Y eso pasa en la vida cotidiana. Cuando uno comete un error, tiene dos opciones: o pedir perdón y aceptar que cometió un error y acercarse más a Dios, o no pedir perdón, alejarse, agüitarse y sentirse que no valgo nada. Tienes dos opciones: acercarte más a Dios o alejarte de nuestro Dios. Y hay tantas cosas que al ser humano le pasan que siempre a veces termina alejándose más de Dios. Pero en esta mañana, el tema de esta mañana es la victoria por la fe. Porque hay muchos hombres que en realidad sí se equivocaron, y vamos a ver ejemplos de hombres que se equivocaron, pero que ellos aceptaron que se equivocaron, y por eso nuestro Dios los pone en la Biblia como historias que nos hacen reflexionar de la vida que el hombre pasa aquí en la tierra. Porque así como a esos hombres les pasó en la antigüedad, así mismo a los hombres de ahora les sigue pasando. Tal vez problemas iguales o problemas similares, pero ellos nos enseñan en qué hicieron para que ellos pudieran volver al camino de nuestro Dios. Y pues si todos queremos la victoria,
pues nuestra fe tiene que ir para arriba, porque todos queremos la victoria. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 6. Proverbios 24, versículo 6. Cada uno de nosotros se tiene que preparar porque nuestra vida pues no es color de rosa. Dice así, Proverbios capítulo 24, en su versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra y la salud está en la multitud. ¿De qué? De consejeros. En otra versión dice, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos ¿qué? De los muchos consejeros. Y cuando uno abre su escritura y ve esto en la palabra de nuestro Dios, uno sabe que el hombre, como la mujer, se tiene que preparar en su diario vivir. Dice, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos ¿qué? De los muchos consejeros. Cuando uno viene a la casa de oración, pero no viene solamente por compromiso, si uno viene con la convicción de que nuestro Dios te va a hablar en este día a través de personas. Nuestro Dios siempre ha utilizado personas, pero sabemos y reconocemos que la palabra viene de nuestro Dios. Y dice, a mí me gusta en lo particular mucho este texto, porque dice, la guerra, dice, se hace con buenos planes. Dice, y la victoria depende de muchos consejeros. Cada uno de nosotros que venimos a esta casa de oración, siempre debemos agarrar los consejos que vienen de nuestro Dios. Porque si ¿qué significan las guerras? En ese momento estaba hablando de una guerra literal. Pero, ¿qué significan las guerras en nuestra vida espiritual? Que a veces te van a llegar problemas en tu vida. Y si tú no eres una persona que planificas lo que vas a decir o lo que vas a hacer, dice, la victoria depende de muchos consejeros. O sea, si tú no tienes el consejo de nuestro Dios, te vas a equivocar en muchas decisiones que tomes en tu vida. Y desde joven tiene uno que saber esto, porque desde joven los jóvenes están tomando muchas decisiones ahora y va a depender si ellos escuchan consejo de nuestro Dios. Por eso es bueno que siempre estemos escuchando la palabra de nuestro Dios, porque es de vital importancia, porque si nosotros tenemos esas guerras espirituales, pero no aceptamos el mensaje de un consejero, no tenemos consejos de nuestro Dios, dice aquí que vamos a errar. O sea, dice, porque la victoria depende de los muchos ¿qué? Consejeros. Y ustedes han visto infinidad de casos, conocen tal vez a familiares, a cercanos, no cercanos, pero sí conocen a ustedes a personas que pues han fracasado en sus vidas y es bueno, ¿verdad? Todos sabemos que los matrimonios fracasan a veces muy, muy temprano, ¿verdad? Porque no saben, no tienen el consejo de nuestro Dios y no tienen esos consejeros, no se prepararon pues. Tal vez te agarra una enfermedad y si tú nunca aceptaste el consejo de nuestro Dios, tal vez tú reniegues y digas, ¿por qué a mí me está pasando eso a mí? ¿Por qué a mí? Puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Puede que te alejes en su totalidad o puedes que te acerques, porque muchas personas se acercan cuando te tocan tu físico, cuando alguna enfermedad te toca tu físico, pues te acercas a nuestro Dios, ¿verdad? También, pero también te alejas a veces. Entonces, cuando leemos esto, sabemos que el hombre se tiene que estar preparando continuamente y escuchando el consejo de nuestro Dios. Sabemos que la fe, ¿qué dice Proverbios 11.1? Hebreos capítulo 11.1. Vamos a ver lo que nos dice que es la fe y que es lo que uno debe de tener para enfrentar pues todo obstáculo. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos 11.1. Dice así. Dice, pues la fe, de la fe de la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Cuando uno hace oración, uno lo hace por fe. Uno le pide a nuestro Dios
que nos dé más sabiduría y nosotros creemos por fe que Él nos las va a dar. Si cada uno de nosotros ha pasado por problemas, por dificultades, uno ora a nuestro Dios y nosotros no le podemos ver a Dios, pero sabemos que Él está ahí. Dice, pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Todos estamos corriendo nuestra vida por la fe. Todos estamos corriendo la vida por la fe. Y hay muchos hombres que fueron ejemplo, que corrieron su vida también por fe. Y hay hombres que murieron también con una esperanza, pero esos hombres tuvieron fe. Entonces la fe pues dice que es la sustancia de la demostración de las cosas que no se ven. Y nuestro Dios se agrada de las personas que tienen fe, aunque no le vemos, pero sabemos que Él está obrando. Cuando uno está enfermo o ha estado muchos días enfermo y pide en oración que sea sanado, sabemos que nuestro Dios siempre obra. Él nunca se tarda, Él te va a sanar en el momento más adecuado. Y si no fuera así, mis hermanos, esa es la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios, porque Él nos hizo ¿y qué? Y por Él fuimos criados. Él nos dio ese soplo de vida, ¿y Él qué? Y Él también lo puede quitar, está en su total derecho. Porque uno lee la palabra de nuestro Dios y sabe esas cosas. Sigue diciendo por Efesios capítulo 4, en su versículo, Efesios capítulo 6, en su versículo 16 dice así, Efesios 6, 16, dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice que nosotros debemos de tomar el escudo de la fe. Y pareciera que nosotros podemos entender y saber de qué es el escudo de la fe. Cuando viene un problema en tu vida, una dificultad, y a veces decimos problemas, pero a veces tenemos que explicar qué tipo de problemas para que veamos que cuando yo me tengo que poner el escudo de la fe. Cuando, por ejemplo, alguien llega a agredirme física o verbalmente, pongámosle nomás verbalmente, una persona que tal vez en un accidente de tráfico, pues tal vez tú tuviste la culpa y le chocaste por atrás tal vez, y tal vez la otra persona no le gusta, se exalta, y tú te tienes que poner el escudo de la fe. ¿Qué significa ponerte el escudo de la fe? Hablar con palabras ¿qué? Con palabras suaves, no decir algo torpe, porque cuando tú dices algo torpe, la otra persona te puede contestar peor que eso. Si tú dices algo malo, la otra persona te va a decir algo peor. Porque debemos de saber que no todos están obrando conforme a la fe. Muchas personas obran conforme a lo que ellos saben. Y cuando uno obra conforme a lo que uno sabe, pues a veces uno yerra, o sea, uno falla. Y se hacen muchos problemas. Cuando uno obra conforme a lo que uno sabe, se hacen muchos problemas. A veces dices cosas que no tienes que decir. A veces somos imprudentes. A veces somos desesperados. A veces no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Y cuando dice que te pongas el escudo de la fe, es de que escuchaste la enseñanza. ¿Has escuchado la enseñanza en cómo te tienes que comportar en situaciones que tal vez sea injusto cómo te están tratando? Es verdad, pero la Biblia te enseña cómo guardar cordura, a cómo ser prudente en situaciones difíciles, a cómo tratar a tu esposa, a cómo tratar a tu esposo, a no faltarte el respeto. Y muchos no lo saben allá afuera, mis hermanos. Yo he visto matrimonios así pues que no son familiares míos, pero que yo he visto cómo a veces el hombre le dice a la mujer, como le dice cosas como si fuera una extraña, y después veo que son esposos y digo yo, pues no está bien, ¿va? A veces digo, se faltan al respeto, y yo dije, pero pues porque no saben de las cosas de nuestro Dios. A veces se tratan como si no fueran esposos, o se hablan como si no fuera tu compañera, o se hablan como si él no fuera tu compañero. Cosas que uno ve allá afuera en el mundo. Y es normal porque no saben de nuestro Dios. Porque si supieran de nuestro Dios, pues actuarían de una forma diferente. Y la ventaja que tenemos ahorita
es que nuestro Dios nos quiere enseñar a cómo actuemos, a cómo nosotros vivamos en una vida pues de santidad y pues con muchos consejos, porque la vida pues se trata de que nosotros en dificultades agarremos de la palabra de nuestro Dios, nos pongamos el escudo de la fe y obremos. Sigue diciendo Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 dice así. Dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros sin fe no podemos, dice, agradar a nuestro Dios. Dice, porque es menester que al que Dios se allega crea que hay y que es galardonado de los que le buscan. A veces, en tiempos de dificultad, solamente le buscamos temporalmente. Y son de las cosas que nuestro Dios nos enseña a través de su palabra. Que no solamente le busquemos en tiempos que estamos angustiados, que no solamente le busquemos en tiempos donde la enfermedad ha tocado mi puerta, que no solamente le busquemos cuando yo necesito que me ayude solamente en ese problema. Porque muchos de sus hijos que le hemos conocido, pensamos que solamente es cuestión de orar, dar gracias a nuestro Dios, solamente cuando estamos pasando por una dificultad, cuando no tendría que ser así. Nuestra vida tenemos que dar gracias a nuestro Dios todos los días, orar sin cesar, dice la palabra de nuestro Dios, porque sabemos que acá en el mundo hay muchas cosas que nos pueden influenciar a hacer cosas malas o perder la noción que lo que es el amor. En la actualidad ahora se está empañando mucho lo que es el amor. Tomamos muchas cosas que pareciera que a muchos son normales, pero sinceramente, como dijo nuestro hermano Crispín, hay muchos influencers. Muchos influencers que cuando tú abres tu celular, hay muchos influencers que son buenos, que te enseñan cosas buenas, pero hay muchos influencers que suben una publicación y que estaba como que distorsionan lo que es el amor. Se olvidan de las cosas de nuestro Dios. Si uno quiere alcanzar la victoria, uno tiene que creer en nuestro Dios. Uno le tiene que buscar en todo momento, no solamente cuando estemos ansiosos porque Él nos escuche, cuando solamente estemos en momentos de dificultad. No, tenemos que buscarle todo el tiempo, porque dice, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Sigue diciendo ahí mismo Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice así. Dice, ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Dice, ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Hay muchos que podrían poner muchos años su vida al servicio de nuestro Dios, y su fe es tan grande que están entregados al 100% en nuestro Dios. Pero este texto nos dice que tenemos que ser entregados a nuestro Dios, o sea, todo el tiempo, hasta que Él nos quite el soplo de vida. Dice, porque el que se retirarse, dice, no agradará ¿a qué? A mi alma. Si ahorita yo hago un compromiso con nuestro Dios, me bautizo, bajo a las aguas, vuelvo a nacer espiritualmente y hago ese compromiso, ese pacto con Él, y pasan los días, pasan los años y ya no me vuelven a ver acá en la iglesia, vuelvo al mundo. Mi fe solamente fue una fe temporal que solamente duró un poco tiempo. Tal vez nomás la emoción me ganó o voy a cambiar mi vida, pero me gustan las cosas que hay en el mundo, me gusta celebrar cumpleaños, me gusta la Navidad, me gusta tomar cerveza, beber alcohol, me gusta ir a fiestas, y tú regresas al mundo del cual tú saliste. Y la fe que tú tenías en el principio, o sea, cesó, te retiraste. Y de ahí, ¿qué dice? Dice, no agradará ¿qué? A mi alma.
Aquellos que se retiren y que ahorita creen, pero ya después no creen, pasan los años, pasan problemas en su vida y piensan que Dios no les dio la respuesta y se retiran. Dice que la fe, dice, ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Porque sabemos que hay muchos que pues se retiran, o sea, tiran la toalla antes de tiempo. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, Gálatas en su capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Es lo que siempre debemos andar, dice, digo pues, andad en Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Sabemos que nuestra carne es pecaminosa y que la carne siempre quiere actuar pues de una mala manera, pero debemos de saber que si nosotros queremos alcanzar esa victoria, tenemos que actuar conforme a ¿qué? Al Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu está guiando tus pasos. Él te recuerda las cosas buenas que tú debes hacer. Él te recuerda a comportarte como Dios quiere. Él te recuerda a que no regreses al mundo donde tú saliste. Dice, pero no, la concupiscencia de la carne, no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Qué es lo que la carne busca? Por ejemplo, si a ti te gustaba tomar mucho alcohol, tu carne busca eso. O tal vez ya no soy borracho, pero sí me echo un 6 cada fin de semana, cada weekend, ¿verdad? Me echo un 6, porque nadie me ve, pero ya dejé la cerveza. Y cosas así, mis hermanos, cosas que parecen simples, pero mucha gente está en guerra con eso. Mucha gente está luchando con cualquier adicción, con las drogas. Muchas personas dicen, no, es de que yo ya la dejé. ¿Y cuántas recaídas no conocemos que a veces decimos, los que están en las drogas la dejan por 2 años y van a una clínica de rehabilitación y 1 año están bien y otros 2 años ya no están bien? Es porque su fe es temporal, su fe solamente es espontánea, donde cuando estás en momentos de aprietos, dices, yo sí quiero creer ahora en Dios, me voy a acercar a Él. Pero ¿qué dice la carne? Mira, ya la probaste, sentiste bonito, ¿verdad? Te sentiste, como le dicen, relajado, te subiste en un mundo y vuelves a hacerlo. Y tu fe es cuando se vuelve una fe espontánea. Te alejas de nuestro Dios porque solamente tu fe fue espontánea. Debemos de saber que nosotros toda nuestra vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Que si ya cometimos faltas o cometimos cualquier pecado, tenemos que dejarlo atrás. No temporalmente, mis hermanos, para siempre. Y es por eso, mis hermanos, que a mucha gente no le gusta hacer compromiso con nuestro Dios. A mucha gente no le gusta hacer compromiso con nuestro Dios, porque no se quiere sentir comprometido. No a todas las personas les gusta el compromiso. ¿Por qué? Porque tal vez vives una vida no muy sanita y cuando tú vienes a la iglesia y te enseñan de la palabra de Dios y te enseñan, la palabra de Dios te está corrigiendo qué estás haciendo mal en tu vida. Pero a veces tú no quieres el compromiso porque te vas a sentir avergonzado. O estoy escuchando pero no lo estoy haciendo. Y así es todos los sábados. Estoy escuchando todo el tiempo la palabra de nuestro Dios pero no lo estoy haciendo. Mucha gente por eso deja de venir. Porque no quiere el compromiso de nuestro Dios. Porque el estar comprometido es una opción que nuestro Dios te tiene. Él no te va a obligar a estar comprometido con Él. Es si tú quieres. Es una elección que tú tienes que saber. Pero todos queremos, yo preguntaba en el principio, ¿todos queremos ser victoriosos en la vida? Sí. Pero si nosotros queremos alcanzar la victoria, tenemos que saber que así como para alcanzar la victoria tú en entrar a una de las mejores universidades o estudiar lo que tú quieres para que te acepte, te tienes que esforzar. En la victoria espiritual, dice la victoria por la fe, tú también te tienes que poner el 100% al servicio de nuestro Dios para que tú alcances esa victoria. Y esa victoria abarca la vida literal, en correr tu vida de una mejor manera, obrar con fe, ser un buen hijo,
Si tú tienes esa fe tan grande, reconoces que nuestro Dios es tu único hacedor, reconoces que Dios está iluminando tu vida, tú vas a poder ser un buen hijo, tú vas a ser un buen padre, tú vas a ser una buena madre, vas a ser un buen esposo y vas a ser una buena madre, porque nuestro Dios te está guiando con su palabra. Sigue diciendo Romanos, ya casi vamos a ir terminando, en su capítulo 8, versículo 7 al 9. Romanos capítulo 8, versículo 7 al 9. Dice así. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no es sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar, ¿qué? A Dios. Esto es fuerte, mis hermanos. Dice que los que están en la carne no pueden agradar ¿a quién? A nuestro Dios. Si yo no me esfuerzo por cambiar la manera de vivir, la manera de pensar y obviamente la manera de actuar, pues estoy viviendo conforme a mi carne. Estoy viviendo solamente conforme a mi carne, y acá dice la palabra de nuestro Dios que eso no agrada ¿a quién? A nuestro Dios. Y el compromiso de estar con nuestro Dios se deja ver, mis hermanos, se deja ver mucho en la iglesia. ¿Quién está comprometido? ¿Quién no está comprometido con nuestro Dios? En cosas tan pequeñas. Por ejemplo, yo les decía a los jóvenes, cuando haya un congreso de jóvenes, cuando haya un convivio de jóvenes, vayan. ¿Quién decía estas palabras? En los negocios de mi Padre me conviene andar. ¿Quién decía esas palabras? Jesucristo dice, en los negocios de mi Padre me conviene andar. Yo les decía a los jóvenes, cuando ustedes vean que va a haber un convivio de jóvenes, vayan. O sea, vayan, no se pierdan la oportunidad. Siempre hay algo que aprender. Cuando sea la reunión de varones, apenas pasó, si fueron todos, yo creo que sí, ¿va? ¿Sí? Vayan. Vayan, mis hermanos. Cuando sea un convivio de la femenil, vayan, hermanas. Comprométanse con nuestro Dios. No están comprometidos con una persona. No vayan porque, que me mire el hermano Franco que sí voy, que estoy cumpliendo. No. Que podamos, mis hermanos, ser ejemplo de que estamos comprometidos con nuestro Dios. Cuando haya convivio de niños, los padres manden a sus niños, porque no creo que les van a enseñar cosas malas. Les van a enseñar cosas buenas que van a ayudar a sus hijos en desarrollarse bien en la iglesia, a conocer a más personas. Que no nos dé miedo ese compromiso, ¿verdad? Sigue diciendo Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. Y esto es lo que el ser humano debe de hacer, fiarse en Jehová de todo tu corazón. Dice, y no, lo que está diciendo, no confíes en ti mismo. Porque hay mucha gente que confía solamente en uno mismo y es cuando se equivoca. Dice, reconócelo todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sabemos que cada uno de nosotros se puede equivocar, pero si uno se equivoca, sea humilde, sea sincero y diga, ok, me equivoqué, ¿qué hago, Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Que a veces es difícil, claro que es difícil, pero debemos hacer eso, ¿verdad? Para que Él pueda enderezar nuestro camino. Hay muchos hombres, mis hermanos, que se les llama héroes de la fe. Es héroes de la fe, mis hermanos, son héroes de la fe que lo vamos a encontrar en Hebreos. Es un texto que es muy conocido, que estos hombres a través de su fe, miren lo que pudieron lograr, cómo nuestro Dios se presentó en sus vidas porque ellos tenían mucha fe, demasiada fe, mis hermanos. Yo cuando leo esto digo, wow, esto es algo impresionante, y más los que lo vivieron en carne, ¿qué? En carne propia, ¿verdad? Tiene que ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Dice Hebreos 11, 33 al 35. Dice así, Hebreos capítulo 11. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Para que me acompañen con su vista. Capítulo 11 del 33 al 35 dice, que por la fe ganaron reinos,
obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate para mejor resurrección. Para ganar mejor resurrección, perdón. Eso se llama unos héroes de la fe, mis hermanos. Dice, ganaron reinos y obraron justicia. Dice, alcanzaron promesas. Cuando uno tiene fe es lo que uno puede llegar a obtener, alcanzar una promesa, a vivir en justicia. En lo literal, mis hermanos, eso pasó en lo literal. Taparon la boca ¿de qué? De leones. Dice, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades. Dice, fueron hechos fuertes en batallas. Dice, trastornaron campos de exterminio. Todo lo que la fe en muchos hombres en el pasado hizo, porque esos hombres tuvieron fe y nuestro Dios pone estos ejemplos de lo que nuestro Dios hace en nuestra vida cuando uno tiene fe. Y nuestro Dios sigue obrando ahorita, mis hermanos. Si nosotros tenemos una fe grande, nuestro Dios va a seguir obrando en nuestra vida. Y es por eso es importante que nosotros sigamos escuchando la palabra de nuestro Dios, porque dice que la fe viene por oír ¿qué? La palabra de nuestro Dios. Y la sabiduría, mis hermanos, claro que se pide a nuestro Dios. La sabiduría se le pide a nuestro Dios. Así como Salomón, cuando le dijeron que iba a ser el rey, ¿qué es lo que dijo que quería? Sabiduría, ¿verdad? Para poder gobernar y alcanzar pues a conquistar, ¿verdad, mis hermanos? A tener triunfo y éxito. Dice, hago una pregunta yo, ¿verdad? ¿Nuestro Dios quiere que todos seamos victoriosos? Sí, claro que Él quiere que nosotros alcancemos la corona, ¿verdad? Dice Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Sigue diciendo y dice así. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo ¿qué? En todo lugar. Dice, mas a Dios gracias, el cual hace siempre que triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo acá a la tierra, y Él predicó mucho para que cada uno de nosotros alcanzáramos ese conocimiento. Y dice acá que Él nos llena, dice, con olor de su conocimiento. Por eso, mis hermanos, es bien importante que las personas, mis hermanos, cada uno de nosotros se esfuerce por obrar bien, porque nosotros ese conocimiento viene de nuestro Dios. Jesucristo, cuando vino a la tierra, predicó mucho para que cada uno de nosotros pues tuviera ese consejo de nuestro Dios, y en cada dificultad ellos pudiéramos tomar mano de todo el conocimiento de nuestro Dios. Sigue diciendo, mis hermanos, Santiago en capítulo 1, ya casi vamos a ir terminando. Santiago capítulo 1, del versículo, va a ser solamente el versículo 2. Se me perdió Santiago, no sé. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice así: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahí está, mis hermanos, cómo uno cuando ve la palabra de nuestro Dios y medita en ella, tal vez cuando uno era joven o era muy chico en la niñez, que tal vez no aguantabas a comprender ciertas partes de la lectura, pero cuando uno abre la Sagrada Escritura en su casa y ve estos tipos de textos, y cuando dice acá, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
que a veces, mis hermanos, cuando uno está en el camino de nuestro Dios, van a pasar cosas en tu vida, vas a ser tentado, va a haber pruebas, pero mis hermanos, esa prueba te puede ayudar a que tú te corones con la vida eterna. ¿Qué quiere decir con eso? Que si a ti, por más grande que sea el problema, por más grande que sea el problema, si tú obras conforme a Dios, tú pides perdón, no has perdido tu objetivo principal, que es llegar a la vida eterna. Porque si tú, mis hermanos, si cada uno de nosotros tiene un problema y no lo resuelve, ¿estaremos luchando por la vida eterna? Si yo no perdono a mi hermano, no he aprendido a perdonar, no he aprendido a ser paciente, pues uno no puede luchar por ese grande galardón. A veces la prueba viene para que uno, mis hermanos, pase esa prueba y nuestro Dios pueda decir: este es mi hijo que ha crecido espiritualmente, ¿verdad? Y que está luchando por este grande galardón. Hay muchos hombres que se equivocaron, que fueron ungidos de nuestro Dios. El rey David, mis hermanos, se equivocó, cometió pecado, pero lo que hizo David es que él rápido reconoció el pecado, aceptó la falta que cometió, aceptó el castigo que se le dio, pero al último dice que él fue victorioso. ¿Por qué? Por su fe. Porque él dijo: ok, que venga, que pase lo que tenga que pasar, y está muy arrepentido. Si nosotros leemos el Salmo 151, él pide perdón, y por eso es que él, mis hermanos, pues es un claro ejemplo de que si las personas se equivocan, sí, pero todos tenemos la opción de arrepentirnos y otra vez reacomodarnos al camino de nuestro Dios, o pecar, ¿verdad? Y alejarnos de nuestro Dios. Sabemos que a veces la fe nos conlleva que a veces nosotros dudemos, nosotros tengamos miedo. Hay hombres que lo hicieron atrás. Elías, a pesar de que fue victorioso, después la reina Jezabel, ¿se acuerdan? Iba a ser, ¿cómo le dicen? Andaba buscando a todos los profetas para matarlos, o sea, se iba a vengar. Elías dice que se fue, y lo que hizo Elías es que tuvo miedo, se escondió, su fe no era tan buena en ese momento, y él decidió morirse. Dijo: ¿sabes qué? Yo me quiero morir, yo no quiero saber ya nada de Dios, yo de la fe no me interesa ya, y se quiso morir. Ahí dice la escritura, ¿verdad?, que él dijo: ¿sabes qué? Me quiero morir yo. Pero dice que nuestro Dios aquí manda un ángel pacíficamente y lo inspira, ¿a qué? A seguir. Y él siguió. Porque él creyó cuando el ángel llegó, ¿verdad? Y vemos lo que hizo el ángel con él, le dio de comer. Y cuando Elías vio esa paz, él tuvo dos elecciones: o seguir con ese miedo y fracasar, o seguir. ¿Y él qué hizo, mis hermanos? Él decidió seguir, ¿verdad, mis hermanos? Y en la vida nosotros siempre tomamos decisiones, y es bien importante pues conocer de la palabra de nuestro Dios para que todos sean allegados conforme a su palabra. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice así: Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Tenemos que vivir conforme al Espíritu, mis hermanos. Si nosotros queremos alcanzar la victoria, que es la vida eterna, esa vida preparada que nuestro Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, tenemos que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿verdad? Porque si vivimos conforme a la carne, pues también Él dice que vamos a morir, mis hermanos. Ya casi vamos a ir terminando. A veces decimos y nos ponemos a pensar: ¿todo lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Todo lo que estoy haciendo vale la pena, mis hermanos? ¿Qué creen ustedes? Claro que vale la pena. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Es un mensaje que nos da ánimos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? No es en vano. Es un mensaje de ánimo que dice: estad firmes y constantes, o sea, ser constante
en venir a la iglesia. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, dice, no es en vano. Nuestro trabajo no va a ser en vano, mis hermanos. Nuestro Dios nos va a recompensar en aquel día. Vamos, mis hermanos, casi ir terminando. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas. En su capítulo, bueno, voy a leer 2, me acompañan con el siguiente. Dice 6:19 de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Vamos a leerlo, mis hermanos, todos juntos. Sí, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cambiar, mis hermanos. Primera de Timoteo, en su capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Estamos ahí, mis hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra de nuestro Dios todos juntos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de los muchos testigos. Amén. Mis hermanos, que no se nos olvide que todo lo que queramos cumplir, si queremos ser victoriosos en la vida literal, eso es bueno, pero sabemos que la victoria principal es poner nuestra fe y así alcanzar la vida eterna. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.